Saludos, país, muchas bendiciones para todos, para todas. Aquí Alfonso Torres Ulloa en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, pero igual de compromiso con la unidad de los pueblos latino-caribeños. Este Caribe nuestro, que a veces es revuelto, pero siempre cargado de valor, de dignidad, de decoro. Hoy, martes, para conversar de política internacional, como es nuestra costumbre cada semana. Y para empezar la mañana, por supuesto, nada mejor que una taza de café Don Miolán. Un café exquisito, el mejor café del país. Un café puro, un café criollo, un café de la montaña. Bueno, hoy vamos a tener una entrega muy especial. Vamos a conversar todo el trayecto del programa así tranquilamente con un profesor cubano, profesor de profesores, el doctor Luis Suárez Salazar, profesor incluso en el Instituto de Estudios Superiores del MINRE, de Relaciones Internacionales de Cuba. Es decir, que buena parte de los diplomáticos cubanos, y qué diplomáticos, han pasado por sus manos como académicos, pero además es un escritor que ha publicado decenas de títulos propios y en colaboración con otros autores y centenares de ensayos, de artículos para la prensa nacional cubana e internacional, revistas especializadas y todo esto. Es una persona de una larga experiencia como académico, como intelectual y sobre todo como revolucionario y como martiano, ¿verdad? Entonces vamos a conversar Cuba hoy, la Cuba en el mundo de este lado, ¿verdad? El mundo occidental, como suelen decir. Hay que hablar de la Cuba revolucionaria post-Fidel, post-Raúl, el relevo generacional, la continuidad del proceso. A 60 años de revolución, ¿por dónde anda la utopía de la revolución cubana? Que sigue siendo al mismo tiempo la utopía de los pueblos en lucha, de los pueblos que buscan su emancipación. Por supuesto, sigue siendo la utopía nuestra aquí en República Dominicana, de los revolucionarios, de las revolucionarias. A ver si con el profesor Luis Suárez Salazar encontramos algunas luces de por dónde viene marchando Cuba y hacia dónde seguirá marchando según su vivencia, su conocimiento de la raíz, de la cultura y de la historia revolucionaria de Cuba. Profesor, nos alegra que esté con nosotros y agradezco a Narciso que haya facilitado este contacto entre nosotros para conversar aquí de cara al país y de cara al mundo. Aprovecho para saludar a la teleaudiencia que tenemos en Boston, en New Jersey, en Michigan, en España, en Londres, en Puerto Rico, en Venezuela, que ahí están siempre en sintonía con nosotros. Así es que nos alegra que esté con nosotros, profesor. Muchas gracias. Cuba hoy, Cuba mañana, ¿por dónde andan las cosas? Bueno, para empezar, como digo yo, precisando mis propios términos, ¿no? A la hora de hablar de Cuba, y con toda franqueza, yo no utilizo el post-Fidel y el post-Raúl a la hora de referirme a... Digo, como dicen en Occidente, yo tampoco propiamente lo uso en términos personal, pero aquí en la comunicación hay que usar los términos que... se usan esos términos, pero siempre, o sea, hay como una especie de comodidad, digamos, a la hora de definir ciertos procesos, que todo es post, ¿no? Estamos llenos hoy de se habla de la posverdad. Posverdad, posguerra fría, post. La posverdad es una mentira disfrazada. Bueno, o sin mucho disfraz. O la posverdad es una media verdad con una carga amplia de mentiras. Que tratan de convertirla en... Porque ahora los filósofos han querido poner al mundo loco, sí, enredar a uno. Pero bien, hablemos de Cuba. Sí. Bueno, de Cuba siempre hay muchas cosas, ¿no? Para un público exterior que es necesario hablar de ellas, que es necesario difundirlas, que es necesario analizarlas y explicarlas. Porque ciertamente, o sea, el proceso político cubano, iniciado con la Revolución Cubana del 1959, tienen lo que pudiéramos definir singularidades, particularidades, diferencias con relación a los procesos que se han dado no solo en América Latina, incluso con las llamadas transiciones socialistas, los falsos socialismos, en cierto momento se le llamó, de Europa Central Oriental, del
vamos a decir, los proyectos socialistas que todavía se están desarrollando en China, Vietnam, Corea. Y entonces muchas veces hay una cierta tendencia a no mirar precisamente este peculiar desarrollo de la historia de la Revolución Cubana, o si queremos hablar en otros términos, de la historia de lo que en Cuba llamamos la transición socialista cubana, la construcción del socialismo en Cuba. Entonces, siempre vale la pena retornar a algunas de estas cosas para explicar. Por supuesto que un programa de televisión no se puede explicar todas las cosas, pero vamos a poner el ejemplo de lo que ocurrió el fin de semana en Cuba, o sea, las elecciones que se desarrollaron en Cuba el domingo pasado. Muchas veces yo lo veía permanentemente en muchos cables internacionales, en muchos análisis, cuando se hablaban de las elecciones de este año 2018 electoral en América Latina, donde se van a hacer sin duda elecciones importantes. Por lo general nadie mencionaba que en Cuba se iba a hacer elecciones. Se hablaba de las elecciones de Brasil, de la de Colombia, de todas las demás que están, la de El Salvador que acaba de concluir intermedia, y nunca se mencionaba Cuba dentro del calendario electoral latinoamericano. Y eso... Y sin embargo en Cuba hay elecciones regularmente cada 5 años o cada 2 años. No, bueno, el sistema electoral cubano está organizado sobre la base de que cada 2 años y medio se hacen elecciones municipales. O sea, se eligen las autoridades de todos los municipios del país en elecciones de 2 años y medio. Y cada 5 se hacen elecciones para elegir a las autoridades provinciales y a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y por lo tanto, derivado de la Asamblea o de las 2 asambleas, de las provinciales y nacionales, las autoridades tanto provinciales como nacionales. Entonces las municipales son 2 años y medio y ahí terminó el mandato. 2 años y medio, sí, o sea, pero se pueden optar por un nuevo periodo si tienen la aceptación mayoritaria del municipio. En el caso cubano nunca se ha establecido un principio de no reelección para ninguno de los cargos, digamos. En el último tiempo, sin embargo, en lo que tiene que ver con los altos dirigentes nacionales, el propio presidente Raúl Castro ha estado planteando una especie de limitación a 2 periodos de mandato, o sea, 2 periodos quinquenales serían 10 años de mandato, ¿no? Para los altos cargos. O sea, Raúl, en los momentos que ha hablado de eso, no se ha referido a la imposibilidad de que, digamos, delegados a las asambleas municipales o provinciales o incluso diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular que tengan un adecuado desempeño y que el pueblo los elija, puedan continuar ejerciendo. Y esa posibilidad de 2 cargos continuos, 10 años en este caso, son un periodo de 5 años, ¿establecería el nunca más como en Estados Unidos? Eso no se ha planteado. Mira, todavía eso es algo que está en construcción, en discusión, en prueba. Yo digo, ya hay un planteo político, hay un planteamiento político por parte del general de Ejército y actual presidente de los Consejos de Estado y Ministro de Cuba, Raúl Castro, de hacer una limitación en cuanto a periodo de los altos cargos. Eso es lo que está planteado. ¿Qué se consideran altos cargos? Ahí está la Asamblea Nacional, ¿no? La Asamblea Nacional es el máximo órgano del Estado y del gobierno en Cuba, pero la Asamblea Nacional está compuesta por los diputados electos. En Cuba no hay una asamblea bicameral, es una asamblea única. No, bien, pero son altos cargos, entonces pasarían también por la misma regulación de 2 periodos consecutivos. No necesariamente, más que todo se ha estado refiriendo a altos cargos del gobierno, en este caso, bueno, en el cargo de la máxima autoridad gubernamental en Cuba es el presidente del Consejo de Estados y de Ministros, por lo menos hasta ahora. Sigue siendo esa la máxima autoridad, que a su vez dirige el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es un órgano de la Asamblea Nacional que funciona y ocupa el espacio cuando la Asamblea no está sesionando. Por lo general, las asambleas en Cuba se reúnen 2 veces al año regularmente, la Asamblea Nacional, quiero decir. Y entonces en ese lapso el Consejo de Estado tiene facultades para tomar algunas decisiones, tiene facultades incluso para emitir decretos leyes que después entonces tienen que someter a la ratificación de la Asamblea. ¿El Consejo de Estado está integrado por los ministros? No, ese es el Consejo de Ministros.
Son dos consejos. Dos consejos. El Consejo de Ministros es el órgano ejecutivo. Algunos ministros hacen parte del Consejo de Estado. Puede ser que ocupen las dos responsabilidades, pero por lo general, o sea, el Consejo de Ministros es el órgano ejecutivo del gobierno y no necesariamente tienen que ser ni diputados a la Asamblea Nacional ni integrantes del Consejo de Estado. O sea, hay ministros que no son miembros de la Asamblea Nacional, no son diputados a la Asamblea, otros sí. Hay ministros que pueden tener un alto cargo, incluso ser vicepresidente del gobierno y no ser parte del Consejo de Estado. Son diferentes instituciones, vamos a decir, dentro del concepto que se ha desarrollado en Cuba desde el triunfo de la Revolución, de que el poder es uno solo. En el Consejo de Estado pueden haber miembros que no sean del Comité Central del partido. Claro, por supuesto. Son estructuras diferentes. Y muchos del Comité Central no hacen parte del Consejo de Estado. Ni de la Asamblea, ni de los órganos de dirección del gobierno. O sea, son estructuras diferentes. De manera tal que el partido tiene su propia estructura, tiene su propio mecanismo de elección, que son los congresos del Partido Comunista de Cuba. El Partido Comunista de Cuba, incluso el Comité Central del Partido, le recomienda, puede hacer y hacer recomendaciones a la Asamblea o al Consejo de Estado. Pero el Comité Central del Partido no puede sustituir a ese órgano, que es el órgano electo por toda la ciudadanía, a través de un sistema que funciona a manera de pirámides, como yo digo, una pirámide que está constituida por el soberano del pueblo, que son los que eligen a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La Asamblea es el órgano máximo en Cuba. La Asamblea Nacional del Pueblo. Y es de elección popular. De elección. Sin embargo, el Comité Central del Partido lo eligen los miembros del partido. Solamente. Porque no todo el pueblo es miembro del partido. Solamente. Al partido se va por conciencia, por voluntad propia, el que quiere. Y en el caso de Cuba, por méritos. O sea, usted puede ser un gran ciudadano o una personalidad y no quiere ser militante del partido. Y no es militante del partido, es una opción, un principio de voluntariedad. Claro, lo que cualquiera que solicite ingreso al partido tiene que pasar por un proceso efectivamente de evaluación para ver si cumple los requisitos que el partido establece para su membresía. Son elementos diferentes que a veces desde afuera se confunden, ¿no? Sí, por ejemplo, ahora pienso que tal vez estoy poniendo todo esto porque todavía lo que se hizo fue la elección primaria de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero todavía la Asamblea esta tiene que constituirse y entonces la Asamblea, dentro de sus miembros, es que toma las decisiones para elegir al Consejo de Estado y el Consejo de Estado, su presidente y sus 5 vicepresidentes. O sea, son procesos diferentes que todavía no han concluido. Hay como 5 elecciones en cadena. Vamos a decir, no necesariamente... Porque ahora se eligió a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional ahora se reúne, se juramenta y elige el Consejo de Estado. Exacto. Luego el Consejo de Estado distribuye funciones a un presidente, 5 vicepresidentes, 5 vicepresidentes. Y luego designa a los ministros. Y entonces el presidente del Consejo de Estado, que en estos momentos es presidente del Consejo de Estado de Ministros, supongo que va a seguir siendo así porque no se ha hecho ningún cambio, entonces le propone a la Asamblea cuál va a ser su Consejo de Ministros. Bien, profesor, esa es la parte dinámica, funcional, la estructura que funciona. Ahora, a 60 años de revolución, siempre se dijo que Fidel era como la oposición, era el crítico fundamental del gobierno y de la propia revolución. Fidel criticaba todo aquello que entendía que no estaba bien, que había que corregirlo. Correcto. Y ahí acuñó el concepto, como que revolución es una cuestión permanente y que no es mentir. Cambiar todo lo que haya que ser cambiado y dejar todo lo que deba dejarse. Entonces, a 60 años de revolución, la frescura de la revolución, las cosas pendientes, los logros, las utopías se han cumplido a media, a un buen tramo. ¿Cómo anda esto a 60 años? Bueno, para que nos ayude un poco a entender la cosa. Primero que todo, cuando hablamos de utopía, a mí me gusta definir, ¿no?, lo que entiendo por utopía, que no necesariamente es la misma comprensión de todos los que me escuchan o de todos los que leen lo que yo he publicado al respecto. O sea, yo defino la utopía como una crítica permanente del presente a partir siempre de la esperanza de un futuro mejor. O sea,
Galeano, ese gran uruguayo gran latinoamericano, dijo en cierta ocasión, la utopía es como el horizonte, uno camina un paso y la utopía se aleja un paso, y a veces dijo uno camina un paso y la utopía se aleja 10 pasos, de manera tal que siempre yo he visto... Es la aspiración constante del ser humano hacia lo mejor, hacia lo más perfecto, hacia lo ideal. Y en el caso de y hay que avanzar hacia ella. Bueno, es que también eso lo dijo Fidel Castro, o sea, no puede haber revolucionarios sin sueño y sin utopía. Entonces, en Cuba, él dijo, hemos visto muchas utopías que se han convertido en realidad y tenemos, por lo tanto, derecho a seguir pensando en otras utopías que un día se convertirán en realidad. Es como es el dilema de la economía. El ser humano satisface hoy una necesidad y le surgen 3. Por eso, entonces, mirando la utopía en esa perspectiva y mirando la utopía, repito, como un componente que permanentemente tiene que estar la sociedad para ver en qué momento se está, de ese sueño social, de ese proyecto social. ¿En qué momento estamos a 60 años de revolución? Bueno, una aproximación. Yo digo que estamos en un momento complejo de esos 60 aniversarios de la revolución. Complejo y en algunos casos complicados muchos de ellos, o con una incidencia muy grande, una influencia muy grande de factores externos, pero también complicados en términos de problemas que tiene que resolver la economía, la socioeconomía cubana, el sistema político cubano, que de alguna manera se han venido discutiendo en el país en los últimos años. O sea, Raúl Castro, por ejemplo, mencionabas a Fidel como un componente, un impulsor permanentemente, vamos a decir, de esa visión crítica utópica de la realidad cubana, que es el término que a mí me gusta emplear. O sea, una mirada crítica utópica. Hemos llegado hasta aquí, pero para seguir avanzando tenemos que resolver estos problemas que están existiendo en la sociedad cubana. Bueno, Raúl Castro, desde que asumió primero de manera, según lo establece, lo dicho en la Constitución, sucedió a Fidel Castro después de la enfermedad de Fidel Castro, vamos a hacer la sucesión reglamentaria en su carácter de primer vicepresidente del Consejo de Estado y Ministros, planteó la necesidad de abordar críticamente los problemas que estaban limitando el desarrollo económico, social, político de la sociedad cubana. Ese discurso de Raúl, un discurso un 26 de julio, llamó a un debate nacional para que desde las bases, desde el pueblo, se hiciera una especie de diagnóstico de cuáles eran los problemas que la población, el pueblo veía que estaba afectando la transición socialista en Cuba, o si quieres llamarlo de otra manera, que estaban afectando el cumplimiento de las utopías. Correcto. Ya cuando Raúl Castro es electo en las elecciones del 2008 como presidente del Consejo de Estado y Ministros, tanto en su carácter de máximo dirigente del partido, que ya lo era en ese momento, como de presidente del Consejo de Estado, plantea, tenemos que actualizar, ese fue el nombre que se le dio a aquel proceso, tenemos que actualizar los procesos de la construcción del socialismo en Cuba. Eso lo dijo en el 2008. Han transitado desde entonces varios años donde se han ido introduciendo cambios dentro de la propia sociedad cubana, tanto en el modelo económico y social. Los cambios no han parado. No han parado, no se han detenido, no están completos, y de alguna manera ese ciclo, digamos, desde el 8, empieza a tener ya una cierta cristalización en el año 2017, cuando tanto el Comité Central del Partido, después de haber discutido con millones de cubanos, en las últimas discusiones participaron 1.600.000 cubanos, ya el Comité Central del Partido primero, o sea, el partido primero, pero su Comité Central, y luego la Asamblea Nacional del Poder Popular, ya se plantean una mirada hacia el futuro del modelo, vamos a llamarle así, de la transición socialista cubana. Eso se concreta en documentos, algunos que ya fueron terminados, otros que están en proceso todavía de terminación. El proceso de terminación, ahí se está levantando un plan para el desarrollo económico y social de Cuba hasta el 2030, o sea, hay todo un planteo de cuáles van a ser las prioridades, cuáles van a ser los objetivos del desarrollo del país para el 2030.
hasta el 2030. Ese documento todavía está procesándose, terminándose, no está concluido, pero ya ese documento se divulgó, ese documento ha sido discutido y sigue siendo discutido por personas, por los técnicos, por grupos de profesionales, tratando de perfilar lo que va a ser, vamos a decir, la proyección del país al 2030, guiada por la utopía que ahora se llama de la construcción de un socialismo próspero, democrático, sostenible, digamos, para tratar de sintetizar el proyecto. Y eso ya tuvo en el año 2007 un documento que se le llamó como la fundamentación teórica del modelo económico y social de la transición socialista cubana, que también se discutió. Raúl Castro, en el momento en que se aprobó ese proyecto, dijo: este es el documento que probablemente más se haya discutido en toda la historia de Cuba, porque fueron sucesivas discusiones de ese documento, momentos de discusión donde participaron 5 millones de ciudadanos, poco más de 5 millones, según las cifras oficiales, por supuesto, y el momento final 1.600.000 personas. Ahora, ese documento, ahora viene el llevar a la práctica esos fundamentos teóricos, y ahí, obviamente, hay a veces retrasos, hay problemas que todavía tiene que... Ya no hay más discusión sobre el documento, ya la reforma terminó, o sigue el proceso de reforma abierto. Bueno, el documento ya se dio por aprobado, pero en la propia aprobación del documento se dijo: pero este no es un documento, esto no es como una especie de Biblia, esto no es un código de piedra que no pueda después volverse a discutir, en la misma medida en que se empiecen a implementar y se vea propiamente cómo esos conceptos teóricos... Chocan con la realidad, hay que ajustar. Hay que ajustarlo, ¿no? Ajustar el documento a la realidad. Nadie puede pretender ajustar la realidad a un documento. Son de categoría distinta. En ese proceso se está ahora. No, es la realidad la que ajusta el documento. Claro. En ese proceso se está ahora. En ese proceso. Y por supuesto, por eso digo, es un momento complejo. Muy complejo. Hay problemas de la economía que se están discutiendo intensamente, que hay que solucionar, pero todavía no están solucionados. No solo en Cuba hay problemas en la economía, parece que a escala mundial hay serios problemas. Bueno, estamos conversando con el profesor Luis Suárez Salazar, doctor en ciencia, sociólogo, estudió ciencia política, escritor, ayudándonos aquí a entender lo que pasa en Cuba y lo que ha venido pasando. Y en el transcurso de la conversación veremos tendencias. Vamos a una brevísima pausa y retornamos de nuevo acá en breve con el profesor Luis Suárez Salazar.